Hola chicos, mi nombre es Martina, soy ayudante en la tercera cátedra de Anatomía en la Facultad de Medicina de la UBA y hoy nos toca ver y estudiar a la parótida, ¿sí? Es un tema bastante importante y bastante grande que se suele tomar bastante en los exámenes, así que espero que este teórico les sirva para encaminarlos en el estudio. Bien, para empezar vamos a describir aproximadamente los conceptos generales de la parótida. Todos sabemos que es una glándula salival mayor, eso significa que se ve macroscópicamente, a diferencia de las menores que se ubican en la mucosa o en la submucosa. Y es la glándula, como todas las glándulas salivales mayores, es bilateral, es decir, que hay una a cada lado. Y dentro de las tres que existen a cada lado es la de mayor volumen, ¿sí? Tengan en cuenta que estas glándulas salivales se comportan en forma de collar, es decir, que van siguiendo toda la mandíbula. A esta altura tenemos la parótida, a esta altura tendremos la submandibular y a esta altura la sublingual, obviamente dentro de la cavidad bucal. Y bueno, dentro de las tres que hay es la de mayor volumen, ¿sí? Llegando a pesar hasta 25 gramos. Y por último tiene un conducto excretor, ¿sí? Como las tres, al ser una glándula exócrina, necesita un conducto excretor para llevar toda la saliva que produce hacia la cavidad bucal, ¿sí? Esa es su función, básicamente. Vamos a empezar viendo un video para poder ubicarla anatómicamente, ¿sí? Esta es una disección anatómica desde una vista lateral, donde esto es anterior y esto es posterior, y se puede observar la porción superficial de la glándula parótida, ¿sí? Ya vamos a hablar de esto. Fíjense cómo hacia el superior podemos encontrar el arco cigomático, hacia anterior e inferior el ángulo de la mandíbula, hacia posterior el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Fíjense cómo a partir del borde anterior de la glándula podemos encontrar esta estructura, que es el conducto parotidio, conducto de Stenone o de Stensen, según de donde lean, que va a perforar a este músculo, ese músculo buccinador, para poder desembocar a nivel de la cavidad bucal, ¿sí? Esto es para que empiecen a entender dónde estábamos ubicados, ¿sí? Otro reparo anatómico de importancia superior es el conducto auditivo externo. Bien. Como concepto general, la celda parotidia va a ser el lugar donde se encuentra, es decir, el cuarto o el continente donde se encuentra ubicada la parótida, ¿sí? Y esta celda parotidia forma parte del compartimento preestíleo del espacio perifaringio, es decir, que es una porción de un espacio que se llama perifaringio, ¿sí? Tiene forma triangular al nivel de un corte transversal, con una pared anterior, una lateral y una posterior, ¿sí? Entonces, es imposible hablar de la parótida sin hablar de la parotidia, porque básicamente es una glándula que toma la forma de los límites que la contienen. Volvemos a ver este dibujo de esta vista lateral, donde esto es anterior y esto es posterior, y vemos que la glándula parótida se extiende hacia anterior, hacia superior, posterior e inferior. Vamos a ver más adelante los límites específicos, pero lo que me interesa que vean es cómo encontrarla rápidamente, ¿sí? La vamos a encontrar bordeando la mandíbula y posándose a veces sobre el músculo macetero, que es este músculo que vemos acá. Hacia posterior la vamos a ver siguiendo el borde anterior de este músculo, que es el músculo esternocleidomastoideo, y ese superior va a estar limitada por esta articulación, que ya la deberían haber estudiado, que es la articulación temporomandibular, y hacia superior y posterior por el conducto auditivo externo, ¿sí? Hacia inferior, no vamos a verlo en otras imágenes, así que se los voy a mencionar ahora. Va a estar separada de esta glándula que no es parte de la parótida, sino que es otra glándula, pero fíjense cómo se van siguiendo entre sí, como les mencioné antes, que es la porción más superficial de la glándula submandibular, ¿sí? La otra porción estaría por dentro de la mandíbula. Pero tengan en cuenta que estas dos van a estar separadas simplemente por un tabique fibroso, que se llama tabique intersubmandíbulo parotidio, que básicamente se extiende desde el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo hacia el ángulo de la mandíbula. Vamos a seguir y ahora vamos a hacer un corte axial o transversal a esta altura de las líneas punteadas para poder estudiar per se la celda parotidia, ¿sí? Entonces, esto es un corte transversal a la altura de las líneas donde esto es anterior, esto es posterior, pueden ver una parte de un cuerpo vertebral, esto es lateral y esto es medial, ¿sí? Este espacio en blanco es un espacio hueco, es un hemicorte en realidad, no es un corte entero, es decir que esta es la línea media, esta es la parte lateral, donde esta es la luz de la faringe, ¿sí? Acá podemos ver la amígdala. Ahora, todo este espacio que está en blanco, que queda alrededor de la faringe, que vendría a ser este conducto muscular y membranoso que podemos ver, son los espacios perifaringios, ¿sí?
El resto de los espacios perifaringios no los vamos a estudiar ahora porque no nos compete, pero se los voy a explicar a grandes rasgos para que entendamos de lo que estamos hablando cuando hablamos de la celda parotidia, ¿sí? Podemos ver, el espacio perifaringio se divide primero por estos tabiques sagitales que vemos acá atrás, ¿sí? Que nos dividen este espacio que nos queda atrás de la faringe, el espacio retrofaringio, de estos tres espacios que nos quedan hacia el lateral de la faringe, que se llaman espacios laterofaringios. Entonces, una vez que lo tenemos subdividido así, todo esto es el espacio laterofaringio, y si pueden ver, y si observan bien con detalle, tenemos una estructura que los divide en un espacio retroestilio, ahora les voy a explicar por qué, y un espacio preestilio, ¿sí? Que a su vez está dividido en dos, que ya lo vamos a ver. Esta estructura continua que divide el espacio laterofaringio en un espacio pre y posestilio es lo que se denomina diafragma estilio, ¿sí? Que es todo lo que estoy siguiendo yo con el cursor. Este diafragma es importante porque va a dividir estos dos lugares y vamos a ver que forma parte, como pueden ver si esta es la celda parotidia, va a formar parte del límite posterior, ¿sí? Vamos a ver que este diafragma está formado por esta fascia que va a ir recubriendo al vientre posterior del músculo digástrico, antes pasaba anterior al músculo esternocleidomastoideo, se va a extender desde el digástrico hacia lo que se denomina ramillete riolano, que básicamente está compuesto por los músculos que nacen a partir de la apófisis estiloides y ligamentos que nacen a partir del mismo, siendo el más lateral el estilo ioideo, luego el estilo gloso y luego el estilo faringio, aparte de los ligamentos que ya vamos a mencionar, y por último, más hacia medial, este diafragma va a estar formado por esto, que se llama aleta faringia o fascia estilofaringia, ¿sí? Ahora, todo esto nos divide el espacio retroestilio del preestilio. No importa. Lo importante de esto va a ser, o sea, no importa con respecto a lo que estamos hablando. Lo importante es que veamos que la pared posterior de la celda parotidia va a estar formada por la parte más lateral de este diafragma estilio, ¿sí? Hacia lateral vamos a ver que la parótida va a estar limitada, va a estar separada del espacio de la piel por tejido celular subcutáneo, una capa adiposa y la hoja superficial o la lámina superficial de la fascia cervical, ¿sí? Que es esta margen que estamos viendo por acá. Y el límite anterior de esta región va a estar formado por el borde posterior de algunas estructuras que de lateral a medial son el músculo macetero, la mandíbula, sobre todo el borde posterior de la rama de la mandíbula, y el borde posterior del músculo pterigoideo interno, ¿sí? Si nos fuéramos más hacia superior, en un corte a esta altura, veríamos también la fascia interpterigoidea, ¿sí? Ahora, fíjense que acá está discontinua esta línea, pero en realidad es una línea continua, que básicamente va a terminar de separar esta parte del espacio preestilio de esta otra. Esta otra se llama espacio paratonsilar, ¿sí? Este límite va a estar conformado por la unión de un ligamento que se llama ligamento estilomandibular, que nace a partir de la apófisis estiloides, y una membrana o una lámina fibrosa que se va a extender desde ese ligamento hacia el músculo pterigoideo interno y hacia otros ligamentos que se llama esfenomandibular, que también terminan en la mandíbula, ¿sí? Este va a ser un poco más difícil de imaginárselos, pero más adelante quizás tenemos una imagen mejor para verlo. Lo que me interesa de esto es que entiendan estos límites, ¿sí? Porque estos límites van a ayudar a entender las relaciones más adelante. Vamos a ver unos videos más. Bien, en esta imagen lo que se hizo fue sacar la parte superficial de la glándula, dejando la parte profunda, y se vuelve a ver el músculo esternocleidomastoideo, el macetero y la rama de la mandíbula. Ahora, a esa imagen vamos a agregar la estructura que divide a la parótida en un lóbulo profundo y en un lóbulo superficial, que es justamente este nervio, que es el nervio facial, ¿sí? Lo vamos a mencionar repetidas veces para que ustedes puedan entenderlo. Pero fíjense cómo nos divide esta porción, que vean que está más escondida, que es de la glándula parótida, su lóbulo profundo, del lóbulo superficial, que antes, como vimos antes, ocupaba toda esta superficie, ¿sí? Bien. En este otro video se sacó absolutamente la totalidad de la parótida, es decir, tanto la parte superficial como la profunda, y ahí podemos ver que se puede ver profundamente a los músculos que antes no podíamos ver, ¿sí? Fíjense, nuevamente se puede ver la rama de la mandíbula, el borde posterior, el músculo macetero, el arco cigomático acá arriba, el conducto auditivo externo como límite superior y posterior. Acá marcaba la apófisis mastoides, el músculo esternocleidomastoideo y el macetero. Ahora, profundamente, todo este espacio es el que va a ocupar la glándula parótida, ¿sí?
se puede ver hacia posterior este primer músculo que señaló acá, que fíjense que es el primer músculo más medial al esternocleidomastoideo. Si recuerdan el corte transversal que habíamos mencionado, este músculo vendría a ser el vientre posterior del músculo digástrico, ¿sí? Perfecto. Ahora, si miramos un poquito más hacia medial y profundo, todos estos músculos normalmente están unidos por una fascia, pero acá se disecó para que se puedan visualizar bien e individualizar los músculos. Profundamente tendríamos este otro músculo, que si bien recuerdan, está relacionado con el ramillete riolano, que era el músculo estiloioideo, ¿sí? Perfecto. Y si fuéramos más profundos, podríamos llegar hasta la faringe, ¿sí? Pero estos son los músculos que se ven desde esta vista. Acá tenemos un nervio que va a ser importante porque lo vamos a ver más adelante, ya lo mencionamos, que es el nervio facial, que si se acuerdan sale del cráneo por el foramen estilomastoideo, ¿sí? Así que tiene sentido que esté a este nivel. Bien, antes de seguir con las relaciones, vamos a mencionar rápidamente el trayecto del conducto parotidio. El conducto parotidio nace y emerge de la glándula por su borde anterior. Fíjense que el borde anterior de la glándula como cabalga al músculo macetero y va a seguir una dirección bastante horizontal hacia anterior para terminar perforando un músculo que acá no está dibujado, que lo vimos antes, que era el músculo buccinador, ¿sí? A partir de una vez que perfora ese músculo, que forma parte de la mejilla, se va a encontrar en la submucosa, donde va a hacer un trayecto oblicuo hacia anterior. Esto es una vista desde el interior de la cavidad bucal, como podemos ver, se ven los dientes y la mejilla. Y se va a abrir a partir de una papila a nivel del segundo molar superior, ¿sí? Aproximadamente. Ese es el recorrido que tiene este conducto. Bien, ahora vamos a volver un poco a hablar de las relaciones, ¿sí? que tiene esta glándula a partir de su celda con estructuras vecinas. Este corte es exactamente igual al que vimos antes, nada más que se ve del otro lado, ¿sí? Donde esto es lateral y esto es medial. Acá se ve la faringe con su luz y todo este espacio sería la celda parotidia que está vacía, por así decirlo. Y eso es un corte coronal de la misma celda, donde se pueden ver estructuras que atraviesan la celda o que están en relación a la misma, ¿sí? Para empezar, me interesaría repetir que, como pueden ver hacia posterior, quizás es son las relaciones más complejas, donde se puede ver desde lateral a medial el músculo esternocleidomastoideo, sobre todo su borde anterior, el músculo digástrico, sobre todo su vientre posterior, después esta prolongación de la fascia hasta llegar a las estructuras que conforman el ramillete riolano y posteriormente una aproximación que acá está abierta, pero que normalmente se une con el músculo pterigoideo interno, ¿sí? Que era ya parte del borde anterior. Fíjense cómo a partir de la celda parotidia hacia posterior se relaciona con elementos del espacio retroestilio, es decir, que queda posterior a este diafragma que estamos mencionando, que cuando lo vemos entre el músculo digástrico y el estiloioideo podemos ver a estos dos elementos muy importantes que vendrían a ser la vena yugular interna y la arteria carótida interna. De la misma forma, en este corte coronal, acá vemos la apófisis estiloides con los músculos estiloideos, donde vemos bien lateral, exactamente igual acá, a la vena yugular interna y un poco más hacia medial y anterior a la arteria carótida interna. Aclaro algo que no había mencionado antes, que esta prolongación que se hace anterior, que a veces la celda parotidia puede llegar a ponerse en contacto con la faringe, es básicamente porque la glándula tiene prolongaciones, como se ve acá, tiene prolongaciones posteriores, anteriores, y hay una prolongación que se llama faringe, que hace que a veces este límite, esta unión entre los ligamentos estilomandibulares y el límite anterior, que eran los músculos pterigoideo interno y el ligamento fenomandibular, si se quiere decir, se abomben un poco hacia medial y pueda llegar a ponerse en contacto con la faringe. Ahora, en esta otra imagen lo que me interesa mostrarles son dos cosas. Primero, que vean cómo la lámina superficial de la fascia cervical se desdobla a nivel lateral, de la misma forma que se desdobla a este nivel, para, a nivel inferior, formar parte de lo que se denomina tabique intersubmandíbulo parotidio, que era lo que les había mencionado antes, que era el tabique que separaba la parótida de la glándula submandibular. Y lo segundo que les quería marcar en esta imagen era como que vean cómo hay dos estructuras que están atravesando y entrando a la celda parotidia, que van a ser una arteria y un nervio. Hay otras estructuras que ya vamos a mencionar, pero para que tengan en cuenta
Esta va a ser la arteria carótida externa y esta va a ser la vena yugular externa. Acá tenemos una vista lateral de la misma región para que vean cómo está separada en un lóbulo, si se quiere, superficial y en un lóbulo profundo. Estas estructuras son las que ayudan a separarlo, están ubicadas en un plano fibrocelular y van a ser de superficial a profundo el nervio facial con sus troncos de división, la vena yugular externa, fíjense que la vemos acá más superficial, más cerca de la región lateral, y profunda la misma, la arteria carótida externa, que la vemos en esta región. Fíjense que la arteria carótida externa no va a cruzar toda la celda parotídea inferior superior, sino que en una distancia variable se va a dividir en sus dos ramas terminales, de las cuales acá nada más podemos ver una, que es la temporal superficial. La maxilar no la vamos a ver porque pasa a mediar a la rama de la mandíbula, con lo cual es una arteria más profunda. Bien, y vamos a ver un poco más en la relación entre el nervio facial y la glándula. Para empezar en esta imagen, esto es posterior, esto es anterior, esto es superior, esto es inferior, donde acá vamos a ubicar el lóbulo de la oreja, acá hacia posterior e inferior tenemos el músculo esternocleidomastoideo, hacia anterior e inferior tenemos el músculo platisma, acá tenemos la rama de la mandíbula con el músculo massetero, y hacia el anterior tenemos el arco cigomático, y hacia superior. Entonces acá vamos a ver la glándula parótida, sobre todo su parte superficial, que se prolonga lateralmente a la región masseterina. Ese es el conducto parotídeo de Stenone que habíamos mencionado, y fíjense que en esta región tenemos un pedazo de glándula que se encuentra como disociado de la parte grande de la glándula, por así decirlo, que se llama glándula parótida accesoria, así que no se encuentra en todas las personas y que si se encuentra siempre se va a ubicar a lo largo del recorrido del conducto parotídeo. Ahora, en más detalle, están coloreados en amarillo los nervios, en ramas desde el nervio facial y en verde el conducto parotídeo, ¿sí? Como sabíamos, el nervio facial se divide en el espesor de la glándula en un tronco temporofacial y en un tronco cervicofacial, ¿sí? Que son las dos ramas de división terminales del nervio facial. Ahora, como está cortada esta imagen, no siempre se puede ver con claridad dónde se dirigen, pero aproximadamente sabemos que el tronco temporofacial va a tener las ramas más superiores que se van a dirigir a la región temporal, luego va a tener ramas que van a ser frontopalpebrales, que se van a dirigir a esas dos regiones, luego va a tener ramas cigomáticas, que fíjense como les marqué recién, este arco cigomático va a seguir al hueso, y luego la última rama de este tronco va a ser la rama bucal superior, porque justamente el orificio bucal es lo que marca la división del territorio entre una rama y la otra. Luego, correspondiente al tronco cérvico-facial, vamos a encontrar la primera rama, que son las ramas bucales inferiores. Luego vamos a tener una rama que es la que se denomina marginal de la mandíbula. Fíjense que si este es el borde inferior de la mandíbula, claramente va a seguir el borde inferior de la misma. Y luego ramas cervicales, que son únicas para el músculo platisma, ¿sí? Tengan en cuenta y reitero que para que lo recuerden, este nervio es un nervio que a este nivel va a dar la inervación motora de los músculos de la mímica, ¿sí? Bien, para definir y describir rápidamente la irrigación de esta glándula, la verdad que no es muy compleja, tengan en cuenta que está atravesada por vasos, así que claramente va a estar irrigada por los vasos que la atraviesan. En principal habíamos dicho que va a estar atravesada por la arteria carótida externa, que en su trayecto hacia su bifurcación final va a dar ramas parotídeas, ¿sí? Que no es ningún tronco específico grande que vayan a encontrar en un preparado, sino que van a ser ramas pequeñas que van a ir irrigando a la glándula a medida que la arteria pasa por la misma. Y luego hay una rama que es esta arteria que sí es discernible e individualizable, que se va hacia posterior y superior a irrigar toda esta región, que es la arteria auricular posterior, que en su trayecto hacia superior y posterior va a dar ramas también para ayudar a irrigar a la glándula. Ahora, para empezar con el drenaje venoso, quiero empezar con esta imagen para que lo entiendan, la definición de Rubier, y después vamos a ver alguna variación. Hay dos venas que principalmente van a drenar esta glándula, que es la vena retromandibular y la vena carótida externa. Ahora, esta vena van a ver que, según el libro que lean y el atlas que usen, va a figurar diferente en diferentes libros. Según el Rubier, la vena yugular externa se va a formar por la unión entre la vena temporal superficial y la vena maxilar, ¿sí? Parecido a cómo se divide la arteria carótida externa en las arterias homónimas. Esta vena yugular externa va a dirigirse hacia inferior, va a pasar anterior al músculo esternocleidomastoideo y va a seguir inferiormente. Y la vena retromandibular se va a definir entonces como
esta vena que va a anastomosar el sistema de la yugular externa con el sistema de la yugular interna, ¿sí? Uniéndose a la vena facial y desembocando vía este tronco que se llama tronco tirolinguofacial a nivel de la vena yugular interna. Ahora, otras bibliografías describen otra formación de esta vena retromandibular. Vamos a ver nada más las venas que nos incumben en este momento. Esta es la vena yugular interna, profunda este músculo es el esternocleidomastoideo, y esta vena seccionada es la vena yugular externa, ¿sí? Acá, como podemos ver, tenemos esta vena, que es la vena temporal superficial, y estas que son las maxilares, que también están seccionadas, que se unen y forman esta vena que, según otras variaciones de libros, se va a llamar vena retromandibular, que se va a dividir en una rama anterior, que va al tronco tirolinguofacial, y en una rama posterior, que va a ayudar a formar a la vena yugular externa, ¿sí? Que también recibe, por ejemplo, las venas auriculares posteriores. Ahora, cualquiera de las dos formas es correcta, pero recuerden que siempre se les recomienda quedarse con la bibliografía de Rouvier, que es lo primero que mencioné, pero bueno, como sé que es una vena que suele generar problemas porque en muchos lugares aparece diferente, no quería dejar de mencionar esta diferencia. Bien, en cuanto al drenaje linfático, hay que tener en cuenta que, como mencioné antes, es una glándula que está impregnada con ganglios linfáticos, ¿sí? Sobre todo su porción superficial, la porción profunda no tanto. Como en un principio toda la linfa de la glándula va a dirigirse al grupo con su propio nombre, parotidio, que forma parte de lo que se llama collar linfático pericervical, que está conformado, por ejemplo, por los grupos parotidio, grupo occipital, submentoniano. Y a partir de este grupo, que aparte de drenar la glándula parótida, también drena regiones temporales y frontales del cuero cabelludo, va a drenar regiones de los párpados y de la raíz de la nariz, oído externo, oído medio, y también parte de las mucosas de la faringe y de las cavidades nasales. Ahora, toda la linfa que se junta a este nivel va a seguir por tanto cadenas profundas como superficiales a las cadenas linfáticas que estamos mencionando, y vía, sobre todo, la mayor parte de la linfa va a seguir a la cadena yugular interna, que forma parte del grupo cervical lateral profundo. Siguiendo esta vía, van a terminar llegando, como van a estudiar en otra clase, a las desembocaduras a ambos lados, derecho y izquierdo, de los ángulos yúgulo-subclavios, ¿sí? Del lado derecho por la gran vena linfática derecha, o conducto linfático derecho, y del lado izquierdo por el conducto torácico. Ahora, esta próxima parte va a ser compleja si todavía no vieron ni leyeron nada sobre inervación autonómica o esplácnica. Yo les quiero dejar al menos un resumen para que cuando lo puedan leer lo tengan rápido de un lado. De todas formas, obviamente en todos los libros. Pero cuando ustedes hablen ahora en esplagno, y sobre todo, bueno, después lo van a ver más en detalle en neuro, pero en esplagno, cuando hablan de inervación de las vísceras, ya no es tan sencillo como veían en locomotor, que nada más tenían inervación motora a los músculos y nada sensitiva a la piel y hasta ahí llegaban, sino que ahora se abre otro mundo más, que es el de la inervación autonómica. Y la inervación autonómica también se llama visceral, tiene justamente en característica eso, lo que dice el nombre, ¿sí? Que va a ser la parte del sistema nervioso que se va a encargar de inervar a las glándulas, al tejido glandular, tejido cardíaco, muscular cardíaco, y tejido muscular liso, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de una glándula, que es un órgano, va a tener una inervación autonómica o visceral, es decir, el sistema nervioso tiene que regular la función, ¿sí? Y como espero que ya hayan visto o vean más adelante, el sistema autónomo se divide en dos porciones, ¿sí? En parasimpática y en simpática. Las dos funcionan juntas, a veces se las describe como que tienen funciones completamente contrarias, que la tienen, pero no es algo de todo a nada, ¿sí? No es que ninguna de las dos partes de los sistemas funcionan todo el tiempo a full y la otra no funciona en absoluto. Pero bueno, eso ya lo van a ver en su debida clase. Lo importante es que lo tengan en cuenta, que todas las glándulas y todos los órganos que van a ver van a tener inervación tanto del sistema simpático como parasimpático. Y eso es lo que va a conformar la inervación autonómica o visceral. Y por otro lado, la región que estamos viendo va a tener una inervación somática, ¿sí? Que es la que ustedes ya conocen, que va a ser una inervación sensitiva. Ahora, la región parotidia va a tener una inervación somática que va a estar proporcionada principalmente por un nervio somático, como vamos a ver, que es el nervio auricular mayor, ¿sí? Que es un ramo del plexo cervical. Obviamente de las ramas cervicales, de las ramas superficiales de este plexo, porque las profundas son ramas motoras, ¿sí? Entonces los ramos auriculoparotidios de este nervio van a inervar la región parotidia. Ahora, como les dije, la inervación autonómica visceral va a estar dividida en un sistema parasimpático y un sistema simpático, ¿sí?
Acá les hice un simple dibujo, obviamente les pegué un simple dibujo, no hace falta que sepan nada de todo lo que está a la izquierda. Sí les quería mostrar que, como ya deben haber leído en algún lado, los nervios, los pares craneales son nervios que nacen a nivel del tronco del encéfalo, que es una parte del neuroeje, a diferencia de los raquídeos que nacen de la médula espinal. Y lo importante de esto es que nos incumbe en este momento, que es el nervio glosofaringio, ¿sí? El nervio glosofaringio va a ser el nervio que le va a dar la inervación parasimpática a la glándula parótida, ¿sí? ¿Cómo va a ser? A partir de, estos son básicamente escalones de ramos que va dando el nervio, que se van formando y tomando diferentes trayectos hasta llegar a la glándula, ¿sí? De ese nervio glosofaringio va a formar a nivel del oído medio algo que se llama plexo timpánico. De ese plexo timpánico, que es esto que se ve acá, tenemos el nervio glosofaringio y un plexo, ¿sí? Que es el plexo timpánico. A partir de ese plexo timpánico se van a formar unos nervios que son los nervios petrosos menores, que van a desembocar en un ganglio, que este ganglio, si leyeron algo de fosa infratemporal, saben que el ganglio óptico se ubica en el lado medial del nervio mandibular a nivel de la fosa infratemporal. Y a partir de este ganglio óptico, esas fibras que venían del nervio glosofaringio se van a unir a esta rama, a este ramo, mejor dicho, del nervio mandibular, que es el nervio auriculotemporal. Piénselo como un cable, ¿sí? Que se une a nivel del ganglio óptico con este nervio que es el auriculotemporal. Y vía este nervio auriculotemporal va a poder llegar a la glándula parótida para darle su inervación, ¿sí? Eso ya sé que es un poco complejo, pero lo que a mí me interesa es que recuerden que la inervación no es que porque llega a la glándula por medio de este nervio significa que viene del trigémino, sino que el nervio que se encarga de regular la función parasimpática de la glándula es el nervio glosofaringio, ¿sí? Que luego se une a esta rama porque esta rama de este nervio es la que llega o pasa cerca de la glándula. Recuerden que este nervio atraviesa a la glándula junto con la arteria carótida externa, porque sigue la rama maxilar y luego a la temporal superficial, ¿sí? Bien, y por el lado simpático es bastante más sencillo. Esta imagen es simplemente para que ustedes vean que todas las arterias de la región de la cabeza, alrededor de sus paredes, tienen todas estas ramitas nerviosas que básicamente son plexos, ¿sí? Ustedes, como van a ver, van a saber que la cadena simpática se localiza paravertebralmente y después prevertebralmente a lo largo de toda la columna. Estos son los ganglios cervicales de la cadena simpática y estos ganglios van a dar ramas que van a seguir, sobre todo el superior y el medio, a las arterias de la región, ¿sí? Entonces, los ramos que van a seguir a la arteria carótida externa del van a formar plexos, se llaman plexos periarteriales, que van a seguir a cada rama de cada una de esas arterias y así van a llegar a diferentes lugares, ¿sí? Entonces, a partir de los ganglios cervicales superiores, se va a formar este plexo periarterial que va a seguir a cada arteria, y entonces, como ya dijimos antes, ¿no? La parótida está irrigada por ramas parotidias y por ramas que le otorga la arteria auricular posterior, y de esa forma también va a llegar la inervación simpática, ¿sí? Sé que esto es medio complejo, pero lo van a ir entendiendo a medida que vayan viendo más inervación autonómica y ahí va a terminar de cerrar, pero no quería dejar de explicarles esto. Espero que les haya quedado claro este pantallazo general. Cualquier duda no duden en preguntar en cualquiera de los foros y espero que estén bien.